A veces siento que lo que escuchamos es algo que ya entendemos, que es básico, pero aún así, pero nos habla a nosotros. Es algo que debamos tomar y agradezco a Juan por eso. Y de hecho voy a utilizar algunos versículos que se han utilizado esta mañana. La semana pasada el pastor habló del Salmo 51 y voy a continuar este mismo salmo con otro salmo que viene alineado. Si pueden abrir sus Biblias, el otro salmo sería Salmos 32. Un salmo de David después de ir y cometer pecado con Betseba. Límpiame de mi iniquidad, límpiame de mi pecado. Confieso mi pecado porque he hecho mal. Mirad qué vergonzoso es mi iniquidad. Límpiame y seré tan limpio como la nieve. Crea en mí un nuevo corazón. Con cánticos de liberación me rodarás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios de mi salvación. Los sacrificios de Dios es un corazón contrito, un espíritu humillado. En 2 de Samuel capítulo 7 vemos que Dios instituyó eh, el sacrificio. Y se vio ahí el plan redentor para nosotros. Esto pasó en 2 de Samuel capítulo 7. Y inmediatamente después de esto, capítulo 8, vemos un éxito de David en sus batallas. Y luego vemos a David viviendo su pacto. Y vemos a Jonatán, donde tuvo a David una relación especial. En capítulo 10 continuamos viendo a los israelitas venciendo. Y luego en capítulo 11 vemos la caída de David. Entonces del 7 al 11 vemos una caída y vemos una gran caída. Este Salmo 51, Elohim es una palabra hebrea para Dios y se utiliza muchas veces para mencionar a Dios como juez. Mucha gente lo toma de mala manera, pero se toma muchos cánticos Elohim, pero en este Salmo 6 veces se refiere a Dios Elohim, 6 veces. Ten piedad de mí, oh Dios.
Límpiame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Seis veces utiliza este término y en una vez lo utiliza como Señor. Y si tienes una Biblia en inglés, lo utiliza como esta palabra Señor. Así que seis veces Dios tiene ojos. No una vez en este Salmos se refiere a Dios en su pacto como Jehová. Lo refiere como Jehová mi justicia, Dios mi justicia. Había aquí un puente por el pecado. Estaba fuera del pacto, por así decirlo. Aunque estaba en el pacto, había quebrado, había caído. Aquí nos habla de cómo David peleó y cómo cayó en pecado. Cómo Natán vemos que lo reprendió. Llegó, y no voy a leer ese pasaje, ya estamos familiarizados donde Natán llegó y les dice esta parábola y cómo este hombre toma una oveja. Véanlo por ustedes mismos. Y David dice, cualquier persona que sea esta morirá. Natán le dice, tú eres ese hombre. Y cuando dice esto, David es quebrantado totalmente, finalmente se rinde y es quebrantado. Y miren lo que dice. No nos dice cómo David hubo vivido esta culpabilidad, esta condenación. Y en este salmo vemos vívidamente, se expresa esto. Y poniendo este mensaje, pareciera que me estoy predicando a mí mismo. No estoy lanzando piedras, pero si te queda el saco, póntelo. Y no lo digo en una manera de broma, lo digo seriamente. Si has pecado, si hay algo que está en tu corazón y que Dios ha estado trabajando, que el Espíritu trabaje en ti. Este salmo está compuesto en 4 partes. La primera parte es del versículo 1 al 9. Es una oración por remisión de pecados y es seguida por el versículo 10 al 13, donde se habla de una renovación. Y del 14 al 17 habla de los sacrificios. Y finalmente 18 y 19, finalmente David está intercediendo por toda Jerusalén. En ese David y su arrepentimiento se incluye muchas cosas. Un arrepentimiento genuino por su pecado. No solamente por ser tomado o expuesto a su pecado, pero un arrepentimiento genuino de su pecado, donde incluye una confesión verbal de su pecado, un arrepentimiento y un anuncio. No solamente confesó y continuó. Contiene perdón, restauración, contiene gozo en la salvación y finalmente testificar, una voluntad de testificar a otros. Solamente Dios puede perdonar pecados y removerlos. Y lo vemos esto en 1 de Juan capítulo versículo 9.
que recitamos cuando tomamos comunión. Él es fiel si confesamos nuestros pecados para perdonarnos, para limpiarnos de toda injusticia. En este Salmos también vemos cómo David tiene tres diferentes puntos de vista. Uno de ellos es cómo ve su pecado y lo describe en una manera entendible. Y después se describe a sí mismo y nos describe a nosotros mismos como humanos. Y más importante, expresa su visión de Dios. Este salmo es un salmo teocéntrico, se trata de Dios. En un sentido antropocéntrico habla del ser humano, pero no es un modo favorable al ser humano. No se está alabando a sí mismo, al contrario, no lo hace para nada. Tiene un entendimiento claro de su estado y del estado de Dios. Y vemos cómo al ir a Betsabé, ese adulterio no era su único pecado que David había hecho. Primero lo había cubrido, después cometió adulterio. Y esto siguió al asesinato y finalmente robar. Así que David empezó a quebrantar los 10 mandamientos al codiciar. Que para muchos se siente como un pecado pequeño. Quiero esto y quiero lo otro. Pero es extraño cómo tenemos nuestra propia manera de ver los pecados. Algunos lo ven no tan mal o no está tan mal. En la enseñanza que hemos tenido con Juan, cuando se le pregunta a la gente, no es tan malo, y después se le pregunta, y lo primero que pasa es cómo categorizan sus pecados. Yo no he asesinado, no estoy tan malo, o no soy tan malo comparado con esta persona. No vemos esto con David. Vemos cómo ha quebrantado el mandamiento con codiciar. Y así se empieza. Cuando cometes algo no pasa de un día al otro. Primero tomas un paso y después otro. Y después te preguntas, ¿cómo llegué a este desastre? ¿Cómo pasó? Empiezas por quebrantar los 10 mandamientos. El 10º, no codiciarás. Él codició. Codició la mujer de su prójimo. Y para hacer las cosas peores, conocía a este hombre. El hombre era un hombre fiel. Era un buen hombre fiel a él. Se refiere a él como un hombre justo. Y luego vamos al mandamiento número 7, adulterio. Porque la semilla fue plantada y dio fruto. Después quebrantó el mandamiento número 6, no matarás. Y lo hizo. Y después el 8º mandamiento, robó. ¿Cómo robó? En esencia, robó la mujer de otro hombre. Muchos de nosotros aquí tal vez, no es algunos, todos hemos tenido algún pecado. Y no estoy aquí para lanzar piedras, porque sé la línea de pecados que cometo, de los que soy avergonzado. Yo sé que he sido perdonado, pero cuando llegan a mí,
te bajan de una manera como si los hubieras cometido. Tuve una conversación con un primo y me estaba hablando de cómo te alejas del pecado y sigues a Dios. Y este sentimiento que llega cuando vuelves a caer, de indignidad. Sí que esta primera parte es, David se refiere de esa remisión de pecados en muchas maneras. Se refiere al pecado como transgresión, como iniquidad. Y al hacerlo, él está reconociendo la naturaleza del pecado, está reconociendo el efecto de un hombre caído. Él no está pensando, como si nacemos limpios y empezamos a ensuciarnos. No, ve el pecado como si fuera algo ya innato en su naturaleza. En versículo 1 dice, ten misericordia de mí. Dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Límpiame de mi pecado. Muchas veces Dios nos da lo que no merecemos y en otras cosas lo que sí. Y hay mucha gracia en nosotros. Mi esposa es un ejemplo, no la merezco. Pero Dios ha mostrado su gracia. Misericordia es lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso le pedimos a Dios, ten misericordia. No me des lo que merezco. De acuerdo a tu pacto, tu amor. Se da cuenta David de que Dios es abundante en misericordia. Y dice, lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Nos da una imagen de limpiar un récord. Límpiame de ese delito. Cuando dice limpiamos, puedes pensar en esto. Un perdón presidencial. Cuando alguien comete un crimen, el presidente tiene la autoridad de perdonar ese crimen. Y es como si nunca hubiera pasado. Y aquí tenemos esta imagen vivida. En versículos 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame. Quita toda suciedad, porque el pecado es profundo en suciedad. Eso lo vemos en el versículo 7. Es un ejemplo de perdón. Es un ejemplo de restauración y de comunión con Dios. En versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tuvo que tomar que Natán llegara para que finalmente reconociera su pecado. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. 6 veces en un versículo. En un versículo 6 veces se refiere a Dios. Centrado en Dios. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
No dice que su madre lo concibió en pecado. Dice, ha nacido en pecado, como todos nosotros. Articula una perspectiva reformada de un hombre pecado. Punto número 1 de los 5 puntos calvinistas, la depravación total. Se da cuenta que es un pecador. Claramente se refiere a Génesis 3, que es lo que está pasando en la caída. Este rey del Antiguo Testamento y profeta entendió lo que pasó en la caída y se avergüenza de eso. Muchas veces hombres en esta iglesia no se dan cuenta de esto. Versículo 6. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David le está pidiendo a Dios buscarle y que le dé el entendimiento para saber cómo glorificarle. Toda limpieza de pecado tiene dirección en glorificar a Dios. Romanos 6, el apóstol Pablo habla de esto, que todas las cosas se han hecho para bien. Dios será glorificado inclusive en nuestros pecados, pero es al mostrando su gracia, misericordia y al redimirnos, o será al ejecutar sanciones. De una u otra manera Dios será glorificado. La segunda palabra de este versículo, Pablo lo explica. Recordamos el libro de Romanos, capítulo 1. El Espíritu Santo en Pablo se mete en el corazón pecador y luego en el capítulo 2 se mete a los judíos. En el capítulo 3 todos toman parte. Que Dios sea el verdadero y todo ser humano mentiroso. Como está escrito, habrá tiempo donde se hará justicia. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame. ¿Sabían que se refería en cierta medida intelectualmente? Pero la referencia aquí es, cuando empecé a estudiar esto, de repente fue como Dios mostrándome. Purifícame con el hisopo se refiere a una ceremonia como Dios lo restaura con la aplicación de la sangre en el sacrificio. Vemos esto en Levítico capítulo 14. También lo vemos en el capítulo de Números de Hebreos. Esa parte habla, purifícame con hisopo. Cuando en la Pascua tomó parte y mancharon la sangre en el dintel de las puertas. Los escogidos de Dios y Dios maldiciendo a todo aquel que no tuviera esta marca. Y vemos que el Cordero no es más que una sombra de Jesucristo. David estaba refiriéndose a esto. Después cambia, hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír el Evangelio. Esas son las buenas noticias. David está pidiendo, Dios, ábreme mis oídos. Déjame escuchar tu Evangelio. Déjame escuchar. Déjame escucharte con buenas noticias.
Esta es la primera parte. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra aquí, crea, es una palabra interesante. Creo que Juan fue que referenció 2 Corintios de ser una criatura nueva. Y aquí la palabra hebrea es bara. Y es un verbo interesante porque es un verbo que solamente donde Dios es un sujeto. Solamente Dios es el que recrea. De hecho, es cuando Génesis se dice que Dios creó los cielos y la tierra, Dios es el que lo hizo. Bara. Versículo 11. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos aquí un Espíritu Santo, vemos en la Trinidad, hablando de Dios Elohim cuando habla a Jesucristo y su trabajo redentor. Y ahora habla del Santo Espíritu. Habla de este punto de la reforma. No como Saúl. Saúl falló en hacer algo que no era su oficio, falló por lo que quería hacer. Quería ser autónomo. Él era el rey y quería vivir así, pero no quería dejar su voluntad a Dios. Y cuando fue tomado, no aceptó su pecado, pero más bien excusas. Quiere establecer su propia justicia, no era un corazón contrito. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Y podemos leer un pasaje de Gálatas. El gozo de tu salvación. No hay fruto del espíritu. Porque si no hay fruto, no hay gozo de salvación, no hay paz en nuestros corazones. Si no hay un gozo verdadero, estaremos buscando fuera de Dios y no lo obtendremos. Versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Enseñará a los transgresores tus caminos y los pecadores. Y eso lo vemos en Salmos 32, que ya fuimos. Este pasaje vemos, es un pasaje profético, pero una visión postmilenialista. No solamente lo que Dios hacía, sino lo que haría, porque entendería después que no sería su trabajo, sería de su hijo restaurar el templo. Pero tenía tal confianza en Dios. Si vamos rápido a Jeremías, capítulo 12. Versículo 7. Y esto ya lo saben nuestros hermanos de Bronzeville. Les daré un corazón que me conozca y seré su Dios y seré su... Ellos serán mi pueblo. Ezequiel. Ezequiel 11:19.
Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Te limpiaré de toda tu idolatría, un nuevo espíritu te daré, y tomaré ese corazón de piedra y tomaré un corazón dentro de ti de carne. Tomarás mis juicios y los harás. Parte 3, en el versículo 14. No está hablando más David del pecado con Betseba. Estaba hablando de el pecado en contra de Urías, que estaba castigado con la muerte. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y esto fue hecho cuando Jesucristo fue a la cruz y tomó esa deuda por nosotros. Versículos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Versículo 18 tenemos de repente algo bien visto por Dios. Edifica los muros de Jerusalén. Una recreación que solamente viene de Dios. Una fe salvadora busca particularmente una aplicación. En este Salmo 51 tenemos a un hombre quebrantado buscando perdón, está arrepentido, está quebrado. Finalmente, después de vivir en pecado, no lo puede tomar más y clama a Dios y se deja en las manos de un Dios misericordioso. Tenemos a Salmos 32, algo similar, pero notamos una diferencia. En Salmos 32, que ya leyó nuestro pastor antes, tiene que ver con penitencia. 38, 143. Es también un salmo que nos enseña. De hecho, son de los salmos favoritos de San Agustín. Y si algo sabes de San Agustín y sus confesiones, sabes que vivió algo similar con el pecado. Alguien que sabe de su pecado y su naturaleza. Por un año entero, Dios estuvo a esa culpabilidad, condenación. Y compuso este Salmo 51. Donde Salmo 32 es escrito después de esta deliberación. También hablando de la protección de Dios en contra de cualquier daño, cualquier peligro. Donde dice,
¿Ves una gran diferencia en la apertura en comparación con Salmo 51? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Empieza con una celebración. Felicidad de un hombre que ha experimentado justificación, gracia, después de que se dejen esas manos de misericordia. Qué contraste con Salmo 51 con tanta angustia. En versículos 3 y el 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando en Salmo 51 se pide por restauración, aquí ya fue dada. Su conciencia habla más y más. Llora en el Salmo 51 y aquí vemos la respuesta. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Porque todo aquel que ore y pida misericordia. Juan ha citado desde 2 Corintios capítulo 5 más temprano. Mencionó esta misma cosa. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No es cosa simple tu salvación, jugar con la misericordia. Mi esposa me ha mencionado, y lo he mencionado aquí también, de algunos amigos que ha tratado de compartirles. Ahorita soy joven, voy a disfrutar. Tal vez después, cuando sea más viejito, me convertiré. ¿Sabes? Con Dios no juegas. Cuando se trata de la misericordia de Dios, no hay lugar para esto. Agradezco a Dios por su misericordia. Cuando vivía como un tonto, quería matarme y algo pasó. Y agradezco a Dios por eso. Versículo 7. Este es clásico de David, hablando de su refugio. Me guardarás de la justicia. Con cánticos de liberación me redorarás. Clásico en David. Versículos 8 al 10. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. No es Dios quien está diciendo te haré entender. En este caso es David que está haciendo la instrucción. Y en versículo 9 está diciendo: no seas como yo. Aquellos que hemos estado cayendo en pecado, puedes decir a una persona: oye, no quieres caer donde yo he caído. Salmo 51, una cosa, y en Salmos 32 vemos que lo está haciendo.
Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Cada vez que me encuentro esa palabra en la palabra es especial. Muchas veces aparece misericordia, en muchas partes habla de un amor, pero en hebreo es la misma cosa y un término de pacto. Y dice, en ese pacto misericordia te rodeará. Será tu vida saturada con una verdadera paz. Y no como Salmo 51, Dios se dirige, Elohim. En Salmos 32, 4 veces vemos, se refiere a Él como Señor, Jehová. Ahora es Dios de justicia, ahora es Dios su proveedor, ahora es Dios su paz, ahora es un restaurador para Él en comunión. Y ahora ya ha encontrado una fe salvadora. Ha llegado a un conocimiento de esto. No solamente en un estado de despertamiento, es un nombre diferente. Y aunque cosas que cambiaron durante su vida, nunca perdió esa paz. Muchos hijos murieron, pero David nunca perdió esa paz. Ahora habla las nuevas, como lo hizo en Salmo 51. Las buenas noticias, el Evangelio, las bendiciones de estar, las bendiciones de ser un creyente. Como he dicho, cuando estaba estudiando esto, un nombre importante para ti. Repito, no estoy aquí para lanzar piedras, solamente el Señor sabe. No estoy en posición para hacer eso. Pero yo sé que no soy el único en tener pecado en el corazón. Muchos de ustedes tal vez sufren uno de los pequeños pecados, así llamados entre comillas. Tal vez tenga celos del éxito de otra persona. Tal vez codicies la mujer de otro hombre. Tú eres un hombre casado y sigues viendo pornografía en internet, cubriéndolo, cometiendo adulterio. Tal vez robas. Tal vez robas en tus impuestos. Y hay mucha gente que piensa que no haría nada de esto. Pero no te das cuenta que, o no te preguntas de robar a Dios tus ofrendas en tus diezmos. Tal vez no le robas al hombre, pero no tienes ningún problema con robarle a Dios. No, no matarás. Yo creo que ninguno de aquí se piensa como esto, como un asesino. Pero tal vez hay odio en tu corazón. Tal vez no hay perdón en tu corazón. ¿Quién sabe qué es lo que hay en tu corazón? Pero si no es en favor a Dios, es un pecado en contra de Dios. Y agradezco a Dios, que es un Dios misericordioso y con gracia, y oro donde que nadie llega a este punto donde seas quebrantado, donde tu vida sea un desastre total por tu orgullo de no arrodillarte, y hasta que llegue algo trágico te vuelvas a Dios.
Pero quiero que sepas que Dios es fiel y que es un Dios que no hay que bromear. Y solamente oro que este mensaje toque tu corazón y que puedas ver lo que hay en tu corazón, lo que estés escondiendo, dáselo a Dios. No esperes a dárselo a Dios.